¿Cómo debería manejarse una gestante infectada por el VIH que habiendo sido tratada durante la gestación desde la semana 14, o sea, estaba todo bien, abandonó el tratamiento, no dice aquí que haya tenido hiperemesis, ha abandonado simplemente, eso es común, en el último mes, o sea, ha abandonado justo el tiempo que se necesita como mínimo para que se maneje, ha abandonado. ¿Qué harían? Escenario uno, escenario 2, escenario 3, escenario 4. ¿Qué opinan? Acuérdense, no, lo que tiene, acuérdense qué cosa les había dicho. Cuando no es exactamente ninguno de los escenarios, tienen que individualizar el caso. ¿A qué me refiero? Claro, puede ser como el escenario 4, ¿ya? Pero también podría ser, yo le pido un CD4 y miro cómo está su carga viral. Si su carga viral está suprimida, por mucho que no haya tomado, es como que hubiera continuado. ¿Ya? O sea, se tiene que individualizar el caso, ¿no? Se tiene que individualizar. Se puede tomar parte de cualquiera de los otros escenarios, sí es cierto, ¿ya? Pero, o sea, no se puede asemejar así tan fácilmente. Claro, el que más se acercaría sería el escenario 3. O sea, habría que pensar, yo hago de cuenta preferible que no ha tomado nada y lo manejo con mi monodosis de nevirapina, ¿no? Para evitar la transmisión. ¿Ya? Pero lo concreto es que hay que individualizarse, de forma individualizada. O sea, un mes antes, pero. Y dejó. No, ahí ya cambiaría la cosa. Ahí sería como que nunca ha tomado. Porque con un mes no va a suprimir carga viral, ¿no? Y encima lo ha dejado, o sea, otra vez. No, pues, no. Tendría que individualizar. No, ahí ya cambia la cosa. Claro, si eso sucede, tú tienes que esperar a que la lisa sea valedero, o sea, espera los 18 meses y ya tendrías que manejarlo como un adulto, o sea, pedirle un Western Blot y todo eso. Pero el PCR es bastante difícil que te salga positivo sin tener VIH, porque es como el ADN en el humano, o sea, para demostrar paternidad, es una técnica molecular, sino que por motivos de seguridad más bien pecamos y pedimos dos. Incluso uno ya te descarta, desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque las causas de falso reactivo del PCR, no, o sea, no, son escasos, ¿no? No es. Tendrías que haberle tomado en un momento, digamos, de que está haciendo hepatitis B. O sea, también hay carga viral de otro tipo, no sé. Difícil. O sea, es un caso, bueno, teóricamente se podría dar, ¿no? Pero si fuese así, o sea, para descartar, los dos PCRs tienen que ser negativos. Con un PCR positivo no descartas nada. O sea, tendrías que irte al diagnóstico convencional, ¿no? Al diagnóstico convencional. Tendrías que esperar el ELISA, hacer el Western Blot. Pero así como me hacen las preguntas, o sea, son cosas que se dan, ¿ah? Persona con mamá con ELISA indeterminado, por ejemplo, no les he dicho eso. Sucede. ELISA indeterminado, Western Blot negativo. Y para colmo, cero discordante. ¿Qué hago? Tienes que manejarlo como si tuviera, ¿no? Como si tuviera. O sea, hay cosas que se salen de los escenarios, pero, o sea, esos escenarios abarca a las situaciones más comunes, ¿no? Para que uno de inmediato pueda actuar. ¿Ya? Pero así es más o menos cómo se tiene que manejar desde el punto de vista del VIH. Otra cosa importante que también está dentro de la norma técnica es la sífilis, ¿no? De eso también tenemos que hablar. A ver aquí. Dice sobre el manejo de un neonato nacido de madre infectada por el virus del VIH, indique lo incorrecto. Ya, incorrecto. ¿Deben de recibir antirretrovirales los niños? Sí. Incluso hasta 6 semanas puede irse, dependiendo de qué escenario sea. ¿Deben de suspender la lactancia materna? Por supuesto que sí. ¿Se deben evitar todas las vacunas? Ya sabemos que cuando aparece todo, siempre, nunca, jamás, eso no está bien. ¿Ya? Podríamos, siempre y cuando haya riesgo alto de que tenga VIH,
cuidarnos con las vacunas vivas atenuadas, si estuvieran al calendario. Pero no hay motivo para suspender las vacunas ni evitar. Se tienen que administrar las que se administran. Se debe bañar a los recién nacidos, sí, y se debe diferir la prueba de ELISA para VIH, claro, porque, o sea, de inmediato no nos va a servir. Está claro que la alternativa que no es correcta es la C, ¿no es cierto? Que es la que tiene que ver con las vacunas. Acá está lo que les comentaba, justo para más o menos redondear la idea. Las epidemias de VIH en el mundo, según la OMS, se clasifican en estos tres grupos. ¿Ya? En estos tres grupos. Epidemia de bajo nivel o incipiente, epidemia concentrada y epidemia generalizada. Y una forma de ver el riesgo, por ejemplo, les pongo un ejemplo nada más. Si digamos toda la población en el Perú, ¿ya?, usara preservativo durante su actividad sexual, obviamente las tasas de transmisión no serían altas, pero estaría sesgando el resultado del verdadero riesgo, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, porque los estoy protegiendo. Entonces, ¿cómo evalúo el riesgo si los estoy protegiendo a todos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo debería valorar yo el riesgo viendo una población que no se protege? ¿Y cuál es la única población que se puede valorar así? Las gestantes. Porque necesariamente para gestar han tenido que no protegerse. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de por qué las gestantes constituyen un grupo para valorar. Y el otro grupo es pues las poblaciones que están extremadamente expuestas al riesgo. Y esta abreviación significa, todavía viene de un término antiguo y no ha cambiado. Acá debería decir GEPIS, no GEPES, ¿ya? Se refiere a grupos de elevada prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. Como bien saben, es infecciones de transmisión sexual. Debería decir, o esto mismo con la letra I, ¿no es cierto? Grupos de elevada prevalencia de ITS, ¿ya? Y ahí está lo que hemos comentado. O sea, trabajadoras sexuales, están consumidores de drogas, alcohólicos, personas privadas de la libertad, ¿no? En ese grupo. Entonces, miren, cuando en ese grupo de alto riesgo es menos del 5% la prevalencia y en las gestantes menos del 1%, se dice que es una epidemia de bajo nivel. Ya es una epidemia incipiente. En algún momento en el Perú habrá sido así. Pero cuando en ese primer grupo de alta prevalencia de ITS ya sobrepasa el 5%, como en el caso del Perú, acuérdense que en los HCH la prevalencia es alta, 25 a 30% es alta, no es solo más de 5%, sino ya va a 25 a 30%, y en los travestis se habla hasta más del 90%, ¿ya? O sea, es alta la prevalencia, ¿ya? Pero en las gestantes felizmente no ha superado el 1%, hablamos de epidemia concentrada. ¿Qué significa concentrada? Que está justamente como su nombre lo indica, ¿ya?, a predominio de esos grupos de alta prevalencia, ¿ya? En la población general no hay una prevalencia, digamos, considerable. Y lo otro es la epidemia generalizada. Es cuando, obviamente ya no va a cambiar esto, en esos grupos de alto riesgo sigue siendo más del 5% y en las gestantes ya pasó el 1% también. No es el caso del Perú, ¿ya? No es el caso del Perú. Esperemos que no vayamos a eso, ¿ya? Esperemos que no vayamos a eso. Muy bien. Ojo que al decir si está concentrada no significa que solamente esté ahí, sino la mayoría de los casos están ahí, ¿ya? También hay VIH en la población general, obvio, pero su prevalencia es baja, 0,2 a 0,5, como han visto, es bajo. Prevalencia de la transmisión vertical, sí. Claro, o sea, en la transmisión vertical la prevalencia es menos del 2%, ¿ya? Y la incidencia es menos aún porque, o sea, hoy en día ya es escaso, ¿no? Esa prevalencia del 2% es sumando los casos antiguos también, donde antes seguramente era más, ¿no? Pero eso es de la transmisión vertical. Esto es prevalencia en gestantes. No se olviden, si les preguntan cuál es la población más vulnerable, es gestantes, ¿ya? Vulnerable significa que no tiene protección, ¿no es cierto? Muy bien. El Perú muestra para finales del año 2010, bueno, es una pregunta que así lo pusieron aquella vez, una epidemia de VIH-Sida de tipo concentrada, dice según la OMS, debido a que la prevalencia en gestantes es, les pueden preguntar ese concepto, así es,
No, pero dice aquí, o sea que ya tienen que entrar a la definición de qué cosa es una epidemia concentrada. ¿Cuánto es? Así es. Muy bien, ahora hablemos de lo que es sífilis. Ya estamos un poco más familiarizados, sin embargo hay algunas cosas. También hay escenarios, por si acaso, ¿ya? Pero eso sí les tengo que decir, estos son los escenarios que menos respetan incluso en los hospitales. A toditos los niños cuya mamá alguna vez en su vida haya pronunciado la palabra BRL, sinónimo de punción lumbar. Y sinónimo de darle 14 días de penicilina G sódica. O sea, por gusto está la norma. Pero igual, para el examen por lo menos de repente nos pregunten. Solo para mostrarles, miren las posibilidades de BRL reactivo. O sea, solo de las tantas que hay, ¿eh? Sífilis obviamente, pero están los otros treponemas no sifilíticos, ¿no es cierto? Frambesia, pinta. Miren otras cosas parecidas como leptospirosis, enfermedad de Lyme, tuberculosis mismo, lepra, neumonía por neumococo, endocarditis infecciosa, mononucleosis infecciosa, varicela, la malaria, que ya se sale de bacterias, ya estamos hablando de parásitos, las tripanosomiasis también, incluso situaciones no infecciosas como anemias hemolíticas autoinmunes, ¿ya? El síndrome antifosfolipídico es obvio, porque el BRL mide anticuerpos anticardiolipina, entonces tiene que estar ahí. Inmunizaciones, embarazo, acá falta todavía VIH, edad mayor de 60 años. O sea, hay muchas causas de BRL reactivo, eso ya lo hemos visto cuando hablábamos de sífilis propiamente. Por lo tanto, el BRL reactivo significa que puede ser sífilis, no necesariamente, y se acuerdan que había un punto de corte, 16 diluciones o más, ya pues ni hablar de sífilis. Hasta 8 diluciones hay que verificar con el FTA, ¿ya? Y el FTA también hay que interpretarlo bien, ¿ya? O sea, una cruz indeterminado, 2 cruces o 3 cruces positivo y obviamente el otro resultado es el negativo, ¿no? Justamente esto. Acuérdense que de esas causas que hemos mencionado, algunas son transitorias, no todas son permanentes, o sea, pueden estar ahí por un tiempo el BRL, siempre hasta 8 diluciones, porque si es 16 o más es sífilis, ya no hay nada que discutir ahí, ¿ya? Y los resultados no reactivos, que significan negativos, lastimosamente tampoco descartan sífilis, ¿ya? Porque por el periodo de incubación y todo lo demás, o sea, es posible que hasta las personas que tienen su chancro sifilítico, ¿ya? Todavía no hayan formado BRL. Pero si se dan cuenta, esa situación no se va a dar en una transmisión vertical, porque tienes todo el embarazo para evaluar a la mamá, ¿ya? Entonces no es una situación que por muy cierta que sea para la sífilis propiamente, en el caso de la transmisión vertical se maneja también por escenarios porque es más fácil, digamos, es mucho más práctico. Hay que evaluar simplemente el BRL, ¿ya? Hay que evaluar el BRL. Este es un concepto que no sé si lo hemos hablado cuando hablamos de sífilis, el fenómeno de prozona. Significa que cuando hay muchas diluciones de BRL, al final no se captan y sale como negativo. Eso se llama fenómeno de prozona. Acuérdense que hay 8 diluciones, 16, 32, 64, 128, 256 y así vamos subiendo. Pero si se va al extremo, sale como negativo. Y ya más bien con el tratamiento empieza a aparecer diluciones altas, que van a ir bajando, obviamente. Fenómeno de prozona, ¿ya? Nada de eso va a darse en la transmisión vertical, es obvio, ¿ya? Durante el embarazo, eso es lo que nos interesa. Desde acá es la parte que, digamos, sí tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? El BRL reactivo, el que se debe de evaluar es fundamentalmente ese que aparece en el último trimestre, ¿ya? O sea, si yo tengo un BRL reactivo en el primer trimestre y lo he tratado, no es cuestión que lo deje así, hay que reevaluar eso, o sea, se tiene que evaluar antes del parto, ¿ya? Porque al igual como el targa se debe recibir por lo menos un mes antes, lo mismo, una gestante, aún con sífilis, pero correctamente tratada por lo menos un mes antes, ese niño está protegido, ¿ya? Eso es lo que se exige, que el tratamiento con penicilina benzatínica concluya por lo menos un mes antes del parto. Si la tratas y a la semana del parto, ese niño no está protegido. Hay riesgo, ¿ya?
Siempre vamos a tener este inconveniente del paso de la inmunoglobulina G a través de la placenta y eso va a condicionar a que el niño nazca con anticuerpos. Por lo tanto, un niño de mamá que haya tenido sífilis, aunque no la tenga ya, va a nacer con BRL reactivo. ¿Ya? Por eso hay una situación bien clara. El niño debe de tener en titulaciones 4 veces el título de la mamá para sospechar. Si no, no. ¿Ya? 4 veces el título de la mamá, bajo contadas excepciones. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros encontramos un niño con hepatoesplenomegalia, con retardo de crecimiento intrauterino, con alteraciones óseas como la tibia en sable, etcétera, ya pues no voy a dudar, tiene toda la clínica. ¿Ya? Pero un niño, digamos, que no tiene ninguno de esos problemas, o sea, hay que valorar siempre la titulación del BRL. ¿Ya? O sea, el BRL para considerarlo sospechoso tiene que ser 4 veces el de la mamá. Si no, no. ¿Ya? Esa es una situación importante. Aquí está una pregunta justo tal cual la han preguntado. Dice, en un neonato, los valores de BRL sugestivos de infección neonatal por sífilis deberán ser. O sea, para ser sugestivos, ¿qué cosa deben de cumplir? ¿Iguales a los títulos de la mamá? No. Menores, peor aún. El doble no es suficiente, por lo menos 4 veces los títulos de la mamá. Eso es lo que se necesita. Mientras tanto, no. Esta es una pregunta, aunque no lo crean, del MIR. Pregunta trabalenguas. La principal causa de BRL reactivo durante el embarazo, la respuesta, el embarazo. O sea, el embarazo es la principal causa de BRL reactivo en el embarazo. Podrían preguntarles también la principal causa de BRL reactivo en los pacientes con VIH. La respuesta, el VIH. ¿Ya? El VIH mismo lo da. O sea, lo que significa que el BRL es muy común. ¿Ya? El BRL es muy común. O sea, el solo estar embarazada hace ya que pueda salir reactivo el BRL y no significa que sea sífilis, ni mucho menos que tengan que estar haciendo punciones lumbares por gusto a recién nacido. Peor aún dándoles penicilina G sódica durante 14 días y peor aún haciendo que adquiera una infección intrahospitalaria de recién nacido y peor todavía que se muera por eso. O sea, solamente por darnos el gusto de, digamos, de decir mi experiencia. O sea, por eso existen las normas. Hay que ser cuidadoso, muy cuidadoso. Un neonato es frágil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces, a ver, aquí está claro, ¿no es cierto? Es el embarazo. Ya, es el embarazo, la principal causa. Muy bien, cuando nosotros tenemos el FT absorción, ojo, el TPHA, he visto que en algunas redes del Ministerio de Salud usan el TPHA más que el FTA. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Sí, no es cierto? Usan el TPHA. El rendimiento es similar, ¿eh? La lectura debería ser igual también, ¿ya? En una situación de epidemia, hay veces pues que es tan prevalente la sífilis, ahí sí, desde el punto de vista de salud pública, a todo BRL reactivo tendrías que ponerle penicilina. Pero cuando se trata de neonatos, aún cuando estés en epidemia, tienes que ser cuidadoso por el riesgo que implica hospitalizarlo, tenerlo en unidad de cuidados intensivos, hacerle punción lumbar y todo lo demás. Fíjense que puede haber falsos positivos también en las pruebas treponémicas. ¿Eh? Miren, puede haber falsos positivos. El embarazo otra vez. O sea, solo el embarazo te puede dar hasta FT absorción positivo. ¿Ya? Pero son menos en comparación con toda la lista que tiene el BRL. ¿Ya? Muy bien. Este valor también ya lo hemos comentado, ¿no? El FTA puede ser indeterminado cuando sale una cruz. Si es negativo, no tenemos ningún problema. Y para ser positivo debe ser 2 cruces o 3 cruces. Tampoco hay más. Indeterminado significa repetirlo más o menos a las 72 horas y valorar ese resultado. Y alguien me dirá, ¿y si vuelve a salir indeterminado? Y no es ilógico pensar eso. Si sale 2 indeterminados, se sugiere, trátalo. No vas a insistir 5 o 6 veces dejando pasar el tiempo. Si 2 veces sale indeterminado, trátalo. Está indicado tratar. Tú lo tratas, pero podrías, y habiendo asegurado el tratamiento, pensar en seguir valorando esa posibilidad en un tiempo, ¿no? Muy bien. La gestante con sífilis latente, ¿ya? Tiene que tratarse de esta manera.
O sea, como si fuera una sífilis latente tardía. O sea, 2.400.000 intramuscular, una dosis semanal durante 3 semanas. Y esa última dosis debe de darse por lo menos un mes antes del parto. Como dice aquí, 4 semanas, que es un equivalente. Si tú has tratado y has completado la última dosis y a la semana es el parto, no hay garantía. ¿Ya? Hay un potencial riesgo de que no se haya manejado bien el caso. ¿Ya? Por lo menos tiene que ser un mes antes del parto. Y cuando vas a tratar a los contactos, o la vas a tratar ya de puérpera, ¿ya? O incluso cuando hay un aborto y se ha demostrado que recién ahí que el niño ha podido sufrir alteraciones por la sífilis, etcétera, el esquema es el mismo. O sea, no cambia. O sea, por una situación agravante o parecida, igual, el esquema siempre es el mismo. ¿Ya? O sea, no hay un cambio. Para todas las gestantes es 2.400.000, 3 dosis. O sea, como una sífilis latente tardía. ¿Qué pasa si es alérgica? Eso puede ser, es alérgica. ¿Ya? Pero hay cuidado con la salvedad de que eso de alérgica también es para tomarlo con pinzas. ¿Ah? Normalmente no son alérgicas. Normalmente es temor al dolor, qué sé yo. Porque tú le preguntas y has consumido amoxicilina, eso sí. Entonces, ¿cómo? Si es alérgica pues a la penicilina, en cualquiera de sus formas. ¿Ya? Aún así, si está debidamente comprobado de que es alérgica a la penicilina, la terapia es penicilina. Hay que desensibilizar primero. ¿Ya? ¿Cómo se hace la desensibilización? Es fácil. Bueno, fácil en el proceder, pero hay que tener un lugar que garantice. ¿Ya? Se hace en unidad de cuidados intensivos. Se prepara, hay tablas, ¿ya? Se prepara penicilina oral en jarabe, ¿ya? Hay que diluirlo bien, porque y hay tablas en cuanto a diluir, etcétera. Se empieza con microdosis y se va incrementando. Son 5 horas que demora la desensibilización. Se administra cada vez más, y cuando terminas del procedimiento ya está desensibilizado, ya puede recibir la dosis. Pero ¿qué pasa si en plena desensibilización hace un edema angioneurótico o hace un shock anafiláctico? Tiene que estar en UCI. ¿Ya? Por eso se debe de hacer en una unidad de cuidados intensivos, aunque sea que el paciente esté sentado ahí, ¿ya? Ante la eventualidad. O sea, no es que eso se pueda hacer, toma en tu casa de esta manera, no, o sea, podemos tener problemas. Por mucho que es fácil, obviamente. ¿Ya? Se tiene que administrar bien. Por eso dice que esa desensibilización solamente se hace cuando el establecimiento cuente con unidad de cuidados intensivos. Y es más, ahí se debe de hacer. Ahí, si no, ahí, bueno, estamos en problemas. Si es una gestante y hay tiempo, este, hay que transferirla. Sí. No. Claro, los macrólidos están indicados como una alternativa, pero su eficacia no es como de la penicilina. O sea, la primera elección es desensibilizar a la penicilina. Y no es que uno no lo pueda hacer, sino pues, si no tengo UCI al lado, como por mucho que sé cómo se hace, no se puede hacer. Es más, en la norma técnica está la tablita de cuándo tienen que diluir. Lo que se usa es la fenoximetilpenicilina, ¿ya? O penicilina B, o sea, la megacilina, en otras palabras. Eso, la dosis pediátrica, pero se diluye más, con la idea de dar dosis muy pequeñas y sucesivas. No, o sea, no es muy común también que haga una anafilaxia durante la desensibilización, pero como existe riesgo, debería ser en una unidad de cuidados intensivos. ¿No? Y sí, debería ser referencia, ¿no? Referencia. Bueno, por ejemplo, nosotros, y es más, las UCIs no te van a aceptar, así nomás, a pesar de que están normado. Nosotros hemos hecho desensibilización 2 o 3 veces en el mismo servicio, pero con el tubo endotraqueal, con el laringoscopio al costado, por si acaso. No, nunca ha pasado nada. Es más, dudo de que hayan sido realmente alérgicos a la penicilina. No, porque te dicen que han tomado penicilina oral y no les ha pasado nada. Y te han puesto alguna vez para la típica pregunta, lo criollo, ¿no? Para los bronquios. Sí, varias veces. Sino que tienen temor al inyectable, ¿no? O de repente han tenido pues una reacción
vagal, ¿no? Por el dolor, qué sé yo, pero eso no es alergia a la penicilina. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Por ser una gestante. Y es lo que dice aquí, si no encuentras o no hay unidad de cuidados intensivos, bueno, pues tienes que usar este macrólidos como alternativa, ¿no? Ya, pero no es lo mejor, pues, definitivamente. No tiene la eficacia que sí puede tener la penicilina. La primera opción es desensibilizar. Y justamente a raíz de eso viene esta pregunta. Dice, la alternativa terapéutica que ha demostrado mayor eficacia en el tratamiento de sífilis durante la gestación, o sea, en mujeres alérgicas a penicilina. Si les viene la pregunta así, porque dice la alternativa que ha demostrado mayor eficacia. Claro, la eritromicina pareciera que se podría marcar. ¿Ya? Es penicilina previa desensibilización. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Cuando esto no es posible, bueno, las otras alternativas. ¿Ya? Cuidado, la citromicina monodosis es para sífilis primaria nomás. No se ha estudiado en sífilis latente. ¿Ya? Ahí tienen que dar eritro. Doxy es otra alternativa, ¿no? Pero es gestante, ese es el problema.